Muy bien, estimados estudiantes, damas y caballeros. Sí, vamos a continuar con esta parte, con el estudio de la programación, de la programación lineal, que son los teoremas sobre los que se fundamenta toda la estructura de matemática de esta programación lineal. Muy bien, entonces habíamos quedado en que el teorema 1 dice que un vector P es combinación lineal de otros siempre y cuando exista un coeficiente beta que sumados dé igual a 1. Debo anticiparme a los hechos. Voy a borrar esta parte de acá y voy a aparecer posteriormente en pantalla completa. Inicialmente borrar el sitio de aquí. Muy bien. Entonces dice el teorema, voy a aparecer con pantalla completa. Está Arnau Kuhn. Vamos a admitir. Para las personas que tienen el texto a mano, librito, ya estamos en la página, está en la página, en la página 10, teoremas de la programación lineal. Dice, en primer lugar, el contexto matemático, fundamento de la programación lineal, es la matemática convexa, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que un vector P puede ser expresado, dice, como combinación lineal de otros vectores, tales como P sub 1, más P sub 2, más P sub 2, más suspensivos, más P sub n, siempre y cuando, si dice, existan coeficientes que se denominan beta sub 1, beta sub 2 y beta sub n, ¿sí? Y cuya sumatoria de estos betas sub i sea igual a 1, dice. En este caso, si se cumple con esta condición, entonces el vector P se puede expresar como combinación convexa de otros vectores. Supongamos que este es el vector P sub 1 y este otro es el vector P sub 2 en el espacio no dimensional. Yo puedo expresar un vector P sobre la base de la combinación lineal, la combinación convexa, perdón, de estos otros dos vectores. Este segmento es combinación convexa de los vectores P sub 1 y P sub 2, pero siempre y cuando que la sumatoria, o en este caso, la sumatoria de estos coeficientes beta sub i tiene que ser siempre igual a 1. Ese es el primer, el primer teorema de la programación lineal. Y quiero que lo vean, por favor, porque estamos acá. Aquí estamos, y vamos a compartir. Este es el primer teorema que acabamos de ver. Consiguientemente, dice, del postulado anterior, ocurre esto, ¿no? Que un vector P puede ser expresado, el vector P, y además P sub 1 y P sub 2 en cualquier dimensión, en m dimensiones, en el espacio m dimensional, el segmento de línea que une ambos, ¿sí?, puede ser expresado como una combinación convexa de P sub 1 y P sub 2. Eso ya lo hemos visto antes, ya les he explicado. Así que ahora vamos a continuar. El teorema número 2 dice un conjunto de vectores de m dimensiones, este puede ser un vector, este otro, un segundo vector, es convexo siempre que dos vectores que pertenecen al conjunto, este vector y este otro, el segmento de línea entre dos vectores también pertenece al conjunto, y eso también es cierto. Como consecuencia, un vector P, dice, es un punto extremo de un conjunto si no es posible expresarlo como una combinación convexa, dice, ¿no?
una combinación convexa de dos vectores del conjunto, es decir, un punto extremo descansa en el segmento de línea entre cualquier otro par de vectores del conjunto. Se refiere a esto. Mire, aquí están, este es un vector, este es otro vector. Aquí podemos inscribir un vector P, como este de acá. P. Y va a ser convexo siempre y cuando esté comprendido entre dos vectores. Solamente este segmento de línea, nada más. Pero ustedes verán, y aquí existe una familia infinita de vectores. Pero ustedes verán que poco a poco, miren, me he olvidado dejar de compartir para ver esta partecita de acá. O mejor lo haré acá. Aquí está. A ver, ¿pueden ver? Sí pueden ver. Aquí está. Entonces, este vector P, que puede ser expresado como combinación convexa, que son dos vectores convexos que pertenecen al conjunto, en una infinidad de familias, ¿no? Infinitas, una familia infinita de vectores P, pero va a llegar un momento, ¿sí?, hasta que ya no puede ser expresado como combinación convexa. En ese punto hemos llegado a un vértice, y a un vértice. Entonces, un vértice, sí, es el punto extremo entre dos vectores, ¿sí?, convexos, por supuesto. Eso es lo que trato de decirles, y este es el teorema número 2. Ahora vayamos a ver qué es lo que dice el teorema número 3. Por ello vamos a compartir nuevamente la clase. Aquí está. Seguimos. El teorema número 3 indica que el conjunto de todas las soluciones factibles del problema de programación lineal es un conjunto convexo. Todos los puntos dentro del conjunto convexo son soluciones factibles de un programa lineal. Me refiero a esto. Y ya les comenté. Ahí tienen ustedes la aplicación gráfica más contundente. Pero a ver, dejaremos de mostrar esto y volvamos acá. ¿Se acuerdan? La infinidad de puntos que están acá, ¿sí?, definidos por este conjunto convexo, por estos dos vectores convexos y el eje de coordenadas cartesianas, dice que pertenecen al espacio de soluciones, ¿sí? Pertenecen al espacio de soluciones del problema lineal. Todos los infinitos puntos comprendidos entre estos límites, definidos por estos vectores convexos y el eje de coordenadas cartesianas, están definiéndose un área. Dentro de esa área hay millones de puntos, ¿sí?, millones de puntos, y por lo tanto aquí esos millones de puntos dice pertenecen al espacio de soluciones del problema lineal. Eso también es cierto. Y el teorema número 4 indica, ¿sí?, indica que solamente se encuentran los vértices, es decir, estos puntos que ya no pueden ser expresados como combinación convexa de vectores, como vector, como combinación convexa de otros dos. Ese es el punto extremo. Y por consecuentemente, estos puntos extremos, que se llaman vértices, corresponden a el conjunto de soluciones factibles del problema lineal. Si bien aquí existe una infinidad de puntos que pertenecen al conjunto de soluciones, solamente estos puntos de acá pertenecen al conjunto de soluciones factibles al programa lineal. Entonces veamos este cuarto. Por lo tanto, vamos a emitir a Jenny. Vamos a compartir pantalla, estamos acá. Y ahí tenemos. Les decía, el teorema número 4 dice: la función objetiva de un programa de programación lineal obtiene un máximo o un mínimo en uno o dos puntos extremos del poliedro convexo de soluciones factibles. ¿Qué significa esto? Voy a volver acá nuevamente. En este caso, sí, aquí solamente existen 1, 2, 3 puntos. Pero, y esos puntos, sí, permiten optimizar, sí, la función objetivo del problema. Estos puntos. Ese es el espacio de soluciones, ¿sí?
Pero en este caso no solamente un punto puede dar, pueden dar 2 puntos. Y este es un teorema muy importante porque resulta que en programación lineal, o sea, pueden haber más de 2 soluciones para un problema. Y eso es lo que vamos a ver en el caso de transporte, en el caso de asignación y otros modelos lineales más que tenemos que ver un poquito más adelante. Por el momento, estimados, simplemente vamos a decir de que los puntos extremos, uno o más de los puntos extremos que se llaman vértices, que no pueden ser expresados como combinación convexas, y por eso es un punto extremo, es un vértice, son los que optimizan a la función objetivo de un programa lineal. Evidentemente parece trabalenguas, pero estoy yendo al fondo, ¿sí? Al fondo del tema que nos interesa. Vamos a compartir nuevamente pantalla. Y finalmente, el último. Estoy acá. No, los 4 nada más vamos a tomar en cuenta por el momento. ¿Ya? Los 4. Entonces, resumiendo, voy a volver acá. Gracias. Resumiendo, ¿sí? Es de que el primer teorema nos indica de que un vector puede ser expresado como combinación convexa de otros 2 vectores convexos, siempre y cuando exista esta situación, que la suma de estos coeficientes beta sub i suman igual a 1, por una parte. El segundo teorema nos está indicando de que aquí está el espacio de solución del problema, ¿no? Aquí está el espacio de solución del problema. Dice el segundo teorema, básicamente, que podemos, dice, construir una familia, ¿sí?, infinita de vectores, de vectores convexos, ¿sí? Pero vaya, cuando exista hasta un punto en el que ya no puede expresarse como combinación convexa de otros vectores, en ese momento habríamos llegado al vértice, dice, ¿no? Habríamos llegado a los vértices, que no pueden ser expresados como combinación lineal, y estos puntos se constituyen en las soluciones factibles que optimizan una función. El tercer teorema indica que todos los puntos que están aquí adentro, ¿cierto?, son parte del espacio de soluciones del problema lineal, pero solamente los vértices son los que optimizan. Y finalmente, el cuarto teorema dice que estos vértices, mientras más alejados estén del eje de coordenadas cartesianas, ¿sí?, 1 o 2 más puntos son los que optimizan la función objetivo del problema, y eso es lo que hemos venido haciendo, solamente que esta es la fundamentación matemática. Bien, con estos detalles que acabo de indicarles, entonces, ahora lo que vamos a hacer es resolver otro problema. ¿Sí? Otro problema. Estamos admitiendo todos acá. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver qué problemita podemos resolver. Voy a volver acá y vamos a resolver este problema. Sí, eso prácticamente ya es la rutina, ¿no?, de trabajo. Esto del gráfico, ya les dije, simplemente sirve para poder explicar nada más. Ustedes tienen en el texto, así que no se hagan mayor problema y voy a proceder con el borrado. Matemáticas convexas, ¿no? Entonces, en la época del 30, de la década del 20 del siglo anterior, ya estuvieron estudiando esto de la matemática convexa, y tanto el método de inversión de matriz de Gauss-Jordan, los estudios que hizo, más con los conceptos de convexidad, le permitieron al doctor George Dantzig plantear este tipo de soluciones. Ahora nosotros no estamos viendo la fundamentación matemática porque es bastante larga, les comenzó, y no tiene mucho sentido porque el semestre es cortito y el contenido es bastante largo, ¿sí? Así que lo que me pregunto si estamos grabando, creo que sí, ¿no? A ver, vamos a ver.
Ah, estamos grabando. Muy bien. Sí, algunas veces me olvido. Bien. Ahí está, los puntitos que indica que está grabado. Muy bien. Pues ahora vamos a resolver este problema. A ver, veamos acá el número de problemas que vamos a ver. Digo, de programación lineal. Aquí está. No es este. Aquí está. Vamos a resolver este problema. El problema 8, que no estaba en la tarea, ¿no? El problema 8 que no estaba en la tarea. Lo que quiero es, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Ahora vamos a ver, vamos a compartir la pantalla. ¿De cuál es? De programación y de programación lineal. Este es, muy bien. Para que puedan leer, todos vamos a leer. Es el problema número 8 que no estaba dentro de la tarea. Y lo vamos a resolver, ¿sí? Vamos a tener suficiente tiempo. Estamos puliendo, ¿cierto? Estamos puliendo la metodología de resolución de los problemas lineales. Muy bien. Vamos a plantear entre todos. Dice, una empresa de repostería, en una empresa de repostería se tienen 150, 90 y 150 unidades de los ingredientes A, B, C, respectivamente. Un pan requiere un huevo, una libra de azúcar y 2 libras de harina. Entonces los ingredientes A, B, C son huevo, libra, azúcar y harina. Y un pastel requiere 5 huevos, 2 libras de azúcar y 1 libra de harina. Entonces ya sabemos que lo que tenemos que plantear es determinar cuántos panes y cuántos pasteles, ¿no? Es lo que dice. Un pan, sí, un pastel. Sí, tenemos que hacer el planteamiento de estos problemas, porque de eso se trata. Pero después ya lo difícil es el planteamiento. Después ya la resolución, inclusive tenemos en el internet, se puede bajar, hay una serie de programas que permiten resolver, ¿no? El problema lineal. Lo difícil es plantear el problema lineal. Entonces, inicialmente dice que lo primero que se necesita es huevo, azúcar y harina. Huevo, azúcar y harina. Por el momento es muy chiquitita la versión, pero solamente hasta plantear nada más, ¿no? Pues no, ¿de dónde vamos a leer? Dice, para producir un pan se requiere un huevo, 1 libra de azúcar y 2 libras de harina. 1, 1, 2. Una unidad de huevo, 1 libra de azúcar y 1 libra de harina para producir un pan. Deben ser unos panes grandes, ¿cierto? Seguimos, vamos a recorrer un poquitito más. ¿Dónde está el resto? Y la cámara puede subirlo un poquito. ¿La cámara? Sí, más a la izquierda. Ay. Si no se preocupen, voy a abrir completamente. Solamente estamos leyendo nada más. Un pan requiere un huevo, 1 libra de azúcar y 2 libras de harina. Y un pastel requiere 5 huevos, 5 unidades de huevo. ¿Cuánto de harina? 2 libras de azúcar, 2 libras de azúcar y 5 libras, 5 también dice, no, 2 libras, 2 libras de harina. Muy bien. Ahora, y seguramente nos van a indicar, o sea, a qué precio se venden. Eso también vamos a ver a continuación. Si el precio de un pan es de 35 unidades monetarias, es lo que dice, ¿verdad? Si el precio de un pan es de 35 unidades monetarias, 35 unidades monetarias, ¿sí? Y esto debe ser moneda chilena o algo así, ¿no? Y el pastel en 80 unidades monetarias, 80 unidades monetarias, dice
¿Qué cantidad debe prepararse para maximizar la ganancia? En este caso, más que la ganancia, tendrá que ser maximizar el ingreso, ¿no? Porque nos están dando el precio acá. Entonces, la ganancia misma no está bien dicha, sino es el ingreso. Porque el ingreso, ¿sí?, es igual al precio por la cantidad producida. En este caso, este ingreso va a ser igual al precio del pan por la cantidad producida de panes más el precio del pastel por la cantidad de pasteles que se van a producir. Eso va a ser el ingreso. Pero en este caso, bueno, el ingreso, el beneficio, la utilidad se maximiza. Entonces, ¿cómo podríamos plantear este problema? Aquí lo voy a plantear. Voy a admitir a Luz Mayra y voy a dejar de proyectar y vemos ahora en general. Bien, ahora sí. Un poquito más arriba, entonces, ahí le pido el joven un poquito más allá. Ahí está. Muy bien, aquí está. Ahora sí pueden ver. Aquí está, miren, estos son los panes, los pasteles. Por lo tanto, el pan, ¿sí? La primera variable va a ser x sub 1, que va a ser igual a un número de panes, porque es lo que tenemos que saber, cuántos panes tenemos que producir y además cuántos pasteles, por eso un número de pasteles, un número aquí de pastel, ¿no? Pasteles. Muy bien. Este x1 y este x2 constituyen este valor y este otro valor. Entonces, consecuentemente, ¿sí?, lo que tengo como es ingreso en este caso. Entonces, eso tengo que expresar como el máximo de z, que va a ser igual a 35 unidades monetarias por pan vendido por x sub 1 unidades de panes, más 80 unidades monetarias por pastel, por x sub 2, cuyas unidades son pasteles. Y esto va a estar sujeto a las restricciones. En el primer caso, la restricción de huevo. La restricción del huevo. Dice que va a ser igual a, se requiere una unidad por pan, por x sub 1, cuyo apellido es pan también, más 5 unidades de huevo por pastel, por x sub 2 pasteles. Y esto va a ser, sí, señor, dígame. Creo que el planteamiento del pan y del pastel está mal porque en el libro dice que para un pan requiere un huevo, 1 libra de azúcar y 2 de harina. Y solo está mal. Eso de acá, ¿no? Sí, es 2. En el otro, en la harina es 1 igual, en el pastel. Porque requiere 5 huevos y 2 libras de azúcar y 1 de harina. Está mal, es una libra. Sí, es 1. Ya, he debido tomar manos por hacer rápido, ¿no? Bueno, ahora ya está mejor. Entonces, hasta aquí no hay mayor problema. Pero esto tiene que ser menor o igual a ¿qué? No nos han indicado cuánto es cuáles son los ingredientes que tenemos. También nos habían indicado, ¿no? Eso he pasado por alto. Vamos a ver nuevamente dónde está. Aquí está. Vamos a compartir. Vamos a ver. Aquí está. Una empresa dispone de 150, 90 y 150. Entonces aquí la disponibilidad. Faltaba eso, ¿no? La disponibilidad. Se disponen, dice, esto llama ingrediente A, este es el ingrediente B, y este otro ingrediente C. Llama ingrediente A al huevo, y dice que hay disponible, ¿cuánto? 150 unidades. 150 unidades de huevo. ¿Cuántas libras? Se tienen 90 libras de azúcar. 90 libras de azúcar, y finalmente, en el caso de la harina, se tiene 150 unidades, en este caso, 150 libras, ¿no? Muy bien, como ya tenemos esto, entonces salgo nuevamente de acá,
veamos la pantalla completa y estamos acá. Voy a bajar un poquitito porque si no, no vamos a poder ver. Ahí está. La segunda restricción, esto va a ser menor o igual a 150 unidades. 150 unidades. La segunda restricción va a ser igual a 1 libra por pan por X sub 1 panes. Más 2 libras, por pastel por X sub 2. Las unidades son pasteles. Y esto tiene que ser menor o igual a 90 libras. Y la tercera restricción para la harina, esto es para el azúcar. Y para la harina va a ser igual a 2 libras, 2 libras por pan por X sub 1 panes más 1 libra por pastel por X sub 2, cuyas unidades son pasteles. Y esto va a ser menor o igual a 150 libras también. No sé si está 150, 90 y 150. Yo me imagino que debe ser bien, debe ser así, ¿no? Este toma número 8. Sí, está bien, así está bien. Entonces, ya está planteado en términos de un programa lineal. Pero ustedes verán que pan con pan, pastel con pastel se simplifica y todo queda en unidades. Si factorizo unidades del lado izquierdo, puedo pasar a dividir por las unidades del lado derecho y se simplifican también las unidades. Y ocurre lo mismo en estos otros casos. En la función objetivo también ocurre lo propio, solamente sabemos que por la función objetivo tenemos que pensar en unidades monetarias y por lo tanto se queda así tal como está. En términos de programa lineal, ¿cómo tendría que expresarse esto de acá? En términos de programa lineal, este es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, o sea, ¿cuántas situaciones o análogas se puede llevar a esto, ¿no? Para muchísimos preparados, ¿no? Para producción no son de panes pasteles, sino puede ser de vacas, de chilitos, etcétera, de todo, ¿no? El enfoque es el mismo. Entonces, en términos de programa lineal, esto se va a plantear de la siguiente manera. Va a ser máximo de Z, no se ve, ¿no? Y voy a hacer un poquitito más aquí. Máximo de Z, no, es que tengo que mostrarles todo, pues si no, tampoco no tiene mucho sentido, ¿no? Ahí está. Máximo de, un poquito más allá voy a llegar. A ver. No, creo que, ya, aquí vamos a poner. Máximo de Z va a ser igual a 35 por X sub 1 más 80 por X sub 2. Y esto va a estar sujeto a las siguientes restricciones. Va a ser X sub 1 más 5 por X sub 2 más 5 por X sub 2 menor o igual a 150. Excluimos las unidades. Pero ocurre lo propio en la segunda y en la tercera también. Las unidades se simplifican. Por lo tanto, va a ser X sub 1 más 2 por X sub 2 menor o igual a 90. Y en la tercera va a ser 2 por X sub 1 más X sub 2 menor o igual a 150. Y además donde X sub 1, X sub 2 son mayores o iguales a 0 porque nosotros en el campo de ingeniería trabajamos con variables reales. Planteado el problema tal como está, no se lo puedes resolver, sino que lo que tenemos que hacer es replantear nuevamente en los siguientes términos. Máximo de Z va a ser igual a... Lo que tengo que hacer es eliminar las desigualdades, convertirlas en igualdades. Por lo tanto, máximo de Z va a ser a 35 por X sub 1 más 80 por X sub 2
Y eso va a estar sujeto a las siguientes restricciones. Va a estar x sub 1 más 5 por x sub 2. X sub 1 más 2 por x sub 2. 2x sub 1 más x sub 2. Pero en este caso aquí tenemos que agregarle variables de holgura porque todas las restricciones son del tipo menor o igual. Por lo tanto, vamos a agregar a más x sub 3, más x sub 4 y más x sub 5. ¿Por qué razón estoy agregando? Porque las desigualdades son del tipo menor o igual. Eso significa que el lado izquierdo es menor que el lado derecho. Para igualar, entonces, agrego las variables de holgura y se convierte en esto en 150 igual a 90 e igual a 150. Y además, la condición de no negatividad finita que estamos con x sub i deben ser mayores o iguales a 0. Muy bien. Planteado entonces el problema planteado el programa lineal en estos términos, entonces veremos ahora cómo se puede resolver el problema. Y eso vamos a ver a continuación. Vamos a resolver aplicando el método simplex. El método gráfico, señores, solamente se aplica para dar una pauta así al estudiante para que se ubique en el plano, simplemente dónde está. Casi todos los problemas que hemos resuelto hasta ese momento, excepto uno de la clase anterior, solamente tienen dos variables. Pero en realidad un programa lineal puede ser muy complejo, puede tener muchas restricciones y muchas variables, ¿no? Entonces, y puede resolver una serie de problemas lineales, pero hay unos problemas particulares en la programación lineal que se pueden resolver, por supuesto, utilizando el simplex. Pero resulta que es tan pesado que los científicos durante el siglo XX han propuesto soluciones que normalmente llevan su nombre, como es el caso de el transporte y la asignación que vamos a estudiar, y otros modelos más que tienen que aplicarse en la teoría de redes. Muy bien, entonces, ahora sí paso al otro lado, porque necesito bastante espacio. Yo voy a ir ya, ustedes ya tienen marcado eso, pero yo voy a ir inicialmente marcando. ¿Se ve, no? ¿O no? A ver, vamos a ver. Voy a tener que subir un poquito más. Ahí está. Muy bien. La primera columna siempre corresponde a las variables básicas. La segunda columna corresponde a las variables básicas, en este caso son dos, x1 y x2. x1 y x sub 2. Y tenemos además tres variables de holgura, x3, x sub 4 y x sub 5. Entonces tenemos x sub 3, x sub 4 y x sub 5. Y finalmente el vector de restricciones o disponibilidades del que habíamos hablado permanentemente. Muy bien, ahí está. Tenemos en este caso tres restricciones. Vamos a más o menos por acá, ¿no? Para hacer un numeritos un poquito grandecitos para que no haya dificultad en la comprensión del desarrollo de este método. Entonces, aquí tenemos las variables básicas. Ya de por sí. Aquí estamos. Y acá acabamos de construir en este momento. Acabamos de construir en este momento el tabló. Sí, el primer tabló. Ahora lo que tenemos que hacer es trasladar, ¿no? Por variable, en este caso, para x1, 1, 1, 2. 1, 1, 2. Para x sub 2, 5, 2, 1. 5, 2, 1. Y finalmente acá, y este es el propósito, y en el caso anterior debería haber hecho lo mismo, pero voy a utilizar los resultados del ejemplo que hemos hecho para hacer el análisis de sensibilidad. Ojalá que tengamos tiempo para poder hacer el análisis de sensibilidad en la clase de ahora. Y finalmente acá se produce, ¿sí? Si ustedes quieren, la matriz identidad. Se reproduce la matriz identidad. ¿Cómo? Para la primera ecuación, la variable de x3 es 1. No hay x4 y x5, por lo tanto 0, 0. En esta otra, acá, no están viendo. En la segunda, ¿cómo podría ser? Ahí está.
lo tendré que llevar más atrás, pues, entonces el computador para que esté un poco más, ¿no? No me queda otra. Ya, aquí está. Miren. Acá en la segunda, en esta de acá es 0, 1, 0. 0, 1, 0. Y en el siguiente es 0, 0, 1. 0, 0, 1. Aquí, miren, me equivoqué. Esto es 1. Acá. Y aquí hemos identificado la matriz identidad. Perdón, la matriz unitarias, ¿no? Acá. Muy bien. Ya. Luego acá vamos a transportar los valores del vector de restricciones y audiciones que son 150, 90 y 150. No es unitario, es matriz de identidad, ¿no? Ya. Y finalmente, como en el tablón inicial, aquí se han incorporado 3 variables de hondura que tenemos que colocarnos acá de inicio, x3, x4 y x5. Y el vector de costos tiene que ir multiplicado siempre por -1. El primer costo es igual a 35, pero como va con signo negativo, lo multiplico por -1. El segundo elemento del vector x2 es igual a 80 y debo multiplicar por -1. Y estos son los valores 0, 0 y aquí queda un espacio en blanco. Muy bien. Vamos a aplicar ahora sí, lo que hemos estado estudiando y por lo tanto voy a pasar toda la proyección sí, a esta altura. Así queda medio chuequito, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacer para que quede más rectito? No hay una ubicación adecuada. ¿Ven? Ahí. Bueno. Ahora sí la cámara ha mejorado un poquitito. Muy bien. Ahora ya lo hacemos casi automáticamente. Debemos determinar el menor valor de los menos z. Y el menor valor es 80, consecuentemente eso indica que el vector es el vector pivotal, vector columna pivotal. Para determinar el pivote tengo que dividir todos los elementos de la fila de la columna correspondiente al vector de restricciones y o disponibilidades entre los elementos del vector. Del vector columna pivotal. En otras palabras, tengo que determinar el mínimo de la relación B sub I entre A sub I sub R, considerando siempre de que A sub I sub R, en este caso, tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, vamos a dividir 150 entre 5, el primer elemento, el siguiente elemento 90 entre 2, y el tercer elemento es 150 entre 1. Así. El resultado de esto, 150 entre 5 es igual a 30, 90 entre 2 es igual a 45 y 150 entre 1 es 150. De hecho, que el menor valor es 30. ¿Sí? Entonces eso significa que 5 se convierte en el pivote. Sale de ser solución del problema x3 e ingresa a ser solución del mismo x2. Entonces, como ya tenemos ese valor, entonces en vez de x3, ahora coloco x2. Muy bien. Y borro este cálculo porque ya lo conocemos. ¿Sí? Ya lo conocemos en detalle. La tarea les voy a indicar al final de la clase, les voy a enviar nomás, ¿ya? Vamos a hacer unos cuantos problemitas todavía. Quiero que practiquen ustedes haciendo problemas, porque ustedes verán que el resto del algoritmo no es problema, además de que existen en el internet